all know a guy who only occasionally shaves for big occasions, and it's because that occasional shave really hurts. It's the time of year for big occasions, and yet there he is, suffering with that cheap drugstore razor. Let's help him out. Henson Shaving's line of razors, built with aerospace precision, deliver a smooth shave your dad, brother, and even son can enjoy, eventually. With replacement blades just 10 cents each, you'll buy it once and they'll use it for life. How's that for the perfect gift? Celebrate with 100 free blades on your first purchase, and no subscription headaches. HensonShaving.com/holiday. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details. Este es el podcast de 1000 palabras, episodio 223. Inteligencia lingüística. ¿Cómo ser conscientes en lo que comunicamos? Entrevista con la experta Angélica Estrada. Te damos la bienvenida. Este es el podcast de 1000 palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bienvenido, bienvenida a esta nueva entrega de nuestro podcast. Semanalmente tenemos ideas, comentarios, recomendaciones, historias de comunicación efectiva en los negocios, en el marketing digital, comunicación con equipos de trabajo, comunicación organizacional y comunicación con nosotros mismos. Y obviamente lo que queremos es que nuestra comunicación sea efectiva, que logremos persuadir, convencer, que provoquemos la acción de parte de la gente con la que estamos interactuando. Y aquí hay un componente interesante y es cómo nos preparamos, cómo somos conscientes de lo que vamos a comunicar, cómo tener inteligencia lingüística. De eso nos hablará nuestra invitada a esta entrega, Angélica Estrada. En un momento los detalles. Antes les cuento que nos acompaña en la producción, montaje y publicación de este episodio, John Edison Montoya. Para entender un poco este concepto de inteligencia lingüística, nuestra invitada nos comparte esta historia. Me ha correspondido, digamos, en estos días, sobre todo después de pandemia, porque fue muy particular, no nos podíamos reunir y había una empresa que tenía sede en varias ciudades de Colombia y sus vendedores quedaron encerrados y ellos estaban acostumbrados a hablar con la gente. Y el gerente me conocía y me dice, ayúdame, o sea, no sé qué les pasa, no sé por qué hablar frente a la cámara les da tanto miedo. Y yo les decía, no es el miedo de la cámara, es el miedo de la tecnología. Porque su herramienta natural es su cuerpo, es estar en contacto, es invitar a tomar un café y aquí ya no lo pueden hacer. Y se sentían como invadiendo el espacio del cliente. Y era muy particular porque además les daba miedo la tecnología. Simplemente no estaban acostumbrados. Y después del primer mes ya ellos estaban más tranquilos. Tuvimos un segundo ajuste, pero ya era para llamadas telefónicas pensando en el discurso, para ser eficientes, porque ya se demoraban mucho en las reuniones virtuales, cuando antes tenían una reunión muy sencilla de 15 minutos, personal. Empezaron a entender, aquí lo que tenemos que seguir es cultivando relaciones y escuchar con atención. Ahí sí era mucho más importante escuchar. Entonces, el primer mensaje que ellos empezaron a compartir: es clave que yo no hable todo el tiempo, es clave escuchar, quedarme callado y mirar, percibir y entender la respuesta del otro. Yo creo que es muy buen caso de éxito y que sirve de abrebocas para esta conversación con Angélica. Que a propósito cuento una curiosidad, muchos de ustedes no sabrán, pero Angélica es una gran amiga, es esposa de uno de mis grandes amigos, Javier Rodríguez, y Angélica y yo tenemos una historia de audio, de comunicación, de locución, una historia que nos une. Y es que
Angie fue la voz de mi tesis de grado. Cuando me estaba yo graduando de comunicación, mi tesis de grado tenía que ver con un compositor colombiano muy famoso que algunos de ustedes conocerán, el maestro Lucho Bermúdez. Hice todo un análisis musical, cultural de la obra de Lucho Bermúdez en el folclore colombiano. Esa tesis se convierte en un guión y el guión había que leerlo. Y para yo no ser el único locutor, sino para tener como un matiz, invité a una voz femenina y me acompañó Angélica. Pero no te dejes confundir porque Angélica no es solamente una voz bonita. Angélica tiene un cuento muy interesante para explicar cómo podemos ser intencionales, conscientes en lo que vamos a comunicar y cómo esto nos ayuda a hacer mejor nuestro trabajo y a vivir mejor, por supuesto. Así que sin más preámbulos, ¿qué es y cómo tener inteligencia lingüística? Angélica Estrada, que ruede el cassette. Ya estamos con nuestra invitada Angélica Estrada para hablar de un tema bien interesante a todos aquellos que quieran mejorar su comunicación en su vida personal o en su trabajo. El tema que tenemos con Angélica hoy es inteligencia lingüística. Hola Angélica, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast de 1000 Palabras. Hola Santiago, gracias por invitarme. Empecemos contándole a la gente, Angélica, ¿quién eres tú? ¿Qué tienes que ver con comunicación? ¿Por qué te tenemos que escuchar? Soy comunicadora social de formación, comunicadora social periodista. Hice una especialización en copywriting, que es redacción publicitaria o persuasiva. Y además me certifiqué internacionalmente como mentora de liderazgo personal, pero enfocada en expresión consciente. Entonces todo alrededor de mí habla de comunicación consciente, voluntariamente honesta y para crear relaciones que construyan. Empecemos desarrollando ese concepto que suena muy interesante de comunicación consciente. ¿De qué se trata? Nos basamos un poco en precisamente la inteligencia lingüística. Según Howard Gardner, nosotros tenemos inteligencias múltiples, así que simplemente desarrollamos o sobresale en nosotros una u otra inteligencia. Y casualmente de las 8 inteligencias que él identificó, que es la lógica matemática, que es la que básicamente todos pensábamos que era la única que teníamos, luego está la musical, la corporal, la espacial, vienen otras 4 que tienen que ver con relacionamiento humano. Y son la social, la interpersonal, realmente entre personas, la intrapersonal, que tiene que ver yo cómo me conozco y me gestiono, y la lingüística, es cómo expreso con palabras de forma oral o escrita lo que yo considero, siento o entiendo y quiero transmitir. Y ahí es donde entra la comunicación consciente, porque estas últimas 4 inteligencias, social, interpersonal, intrapersonal y lingüística, tienen absoluta relación para que como humanos, pues nos relacionemos, nos comuniquemos, nos hagamos entender y no seamos una entidad viva, pero aislada, sino que realmente conectemos con otra persona. Y hablamos de conexión desde lo emocional, desde que entendemos el mismo código, no mediado por las plataformas tecnológicas. Eso es otro asunto. Una cosa es el canal, pero otra cosa es qué digo, que tú me entiendes y que tú me puedes responder. Pero además, ¿qué te digo y qué te queda? ¿Te afecto y cómo te afecto? ¿Te inspiro o te perturbo? Y yo tengo como persona consciente la voluntad de decidir qué quiero hacer con mi forma de expresar, no solo con la palabra que elijo, que tiene un significado para ti si hablamos el mismo lenguaje, porque si te hablo en chino y tú no conoces el lenguaje chino, simplemente no me entiendes. Pero si tenemos el mismo código, no solo identificamos el mismo código, comprendemos el mismo significado, sino que empezamos a expresarnos en el mismo tipo de idea, a la cual le ponemos de alguna forma una emoción. Y es ahí donde hacemos clic o lo que hacemos es, uy, no me gusta lo que me estás diciendo. Porque yo te puedo decir, hablamos ahorita. O te puedo decir, hablamos ahorita. Dije las mismas palabras, pero el tono fue diferente. Y la segunda es, ay Dios, ¿qué me irá a decir? Me va a regañar. O sea, es típico como, hablamos en la casa. Hablamos en la casa. O hablamos en la casa. Si ves, esa forma de relacionarnos ya tiene una intención.
Y las personas que tienen inteligencia lingüística empiezan a comprender que su comunicación puede ser consciente y tiene una intención clara. Y es ahí donde parte, digamos, toda mi pasión en mi hacer, y que reuní estas 3 habilidades de alguna forma: la formación académica como comunicadora social, la formación como copywriter en redacción concreta y mi formación como mentora en expresión consciente, desde el liderazgo personal, de autoconocimiento y autorregulación, que tú te gestiones, que las emociones no te dominen, sino que tú entiendas tu emoción, la aceptes y decidas qué haces cuando la sientes. Porque tampoco te voy a hablar, tú puedes controlar tu emoción, eso no es cierto. Tú no la puedes controlar, ella surge, y de hecho surge por lo general para protegerte, pero tú tienes que evitar que te quedes en el estado de esa emoción, que es lo que te vuelve una persona irritable, porque todo el tiempo conservas la emoción de la ira, o te vuelve una persona súper resignada, frustrada, porque todo el tiempo estás en la emoción del miedo, del que yo no puedo, o te vuelve una persona demasiado loca, eufórica, porque todo el tiempo estás en la emoción de la alegría. O sea, ninguna emoción en un estado permanente es bueno. Entonces ahí es cuando tú tienes que decir, ok, estoy furioso. Ahí ya has mencionado un par de características de las personas que tienen inteligencia lingüística. Hay una comunicación consciente y hay una comunicación intencional. ¿Podemos tener otra serie de características de las personas que tienen inteligencia lingüística? ¿Cuáles son? Pues básicamente tú tienes muy claro para qué dices lo que dices. Porque todo lo que tú dices no es para ti, es para tu público, es para ese interlocutor que te está escuchando. ¿Cómo quieres que te entienda? ¿Qué quieres que interprete con tu forma de decir las palabras, sean de forma oral o escrita? ¿En qué contexto la estás diciendo? Y ese fue el ejemplo que te di al comienzo. Una cosa es qué digo y otra cosa es el tonito en que lo digo, cuando estamos hablando de expresión oral. Porque si vamos a lo que es la definición que nos encontramos en cualquier diccionario, ¿qué es oratoria, por ejemplo? Es la habilidad de hablar con elocuencia con intención persuasiva. O sea, yo ya tengo definida una consecuencia guiada después de que escuchen mi discurso. ¿Qué es lo que yo quiero que haga mi público después de que me oiga? Que compre mi servicio, que entienda lo que le acabo de decir, que cambie su forma de pensar. O sea, ahí ya es cuando vamos a los oradores motivacionales, que haga algo específico que lo beneficie y le traiga un desarrollo diferente, un crecimiento personal, que esos son los oradores motivacionales. Pero finalmente también está en lo práctico, y es cuando empezamos a entender la inteligencia lingüística es la capacidad de usar las palabras de forma oral o escrita de manera eficaz. Y eficaz quiere decir tengo una intención, estoy cumpliendo la intención, y de manera eficiente quiere decir con la menor cantidad de recursos obtengo el resultado que estoy buscando. Entonces, cuando yo quiero ser claro, preciso, no confundir y lograr mi objetivo, es cuando yo empiezo a entender que mi comunicación es intencionada, es consciente, es voluntaria. Yo decido qué palabras usar, en qué orden usarlas y qué ejemplos o puede ser tipo metáforas visuales yo utilice para que mi concepto quede claro. Entonces ahí es cuando tú entiendes la forma en la que se escribe te puede evocar. Por eso son muy buenos los que son, digamos, los sensibles con las palabras que describen la situación. Y en lugar de decir te está lloviendo, tú puedes decir es una tarde fresca, se siente el rocío, las hojas se mueven, el viento acaricia tu piel. Y simplemente es está lloviendo y está venteando. O sea, pero tú cómo quieres que el otro lo perciba. Ya regresamos después de estos mensajes. Estamos hablando de inteligencia lingüística.
Este podcast es presentado por el libro electrónico Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Es una guía gratuita en la que Santiago Ríos compila la experiencia de más de 1,300 episodios producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Lo encuentras en www.milpalabras.com.co. Cuando termines este episodio, te invitamos a escuchar en Spotify el podcast Somos Canciones, una conversación con gente que sabe de música y ama la música. Artistas, canciones, géneros y conciertos que recomiendan nuestros invitados. Historias interesantes en las que la música fue protagonista. Recuerda, Somos Canciones. Estamos de regreso a nuestro programa. Estamos hablando de inteligencia lingüística. Angélica, ¿podría uno decir cuando uno es tan consciente y tan intencional en la comunicación? Alguien podría decir, no, pero es que se pierde la frescura, se pierde la espontaneidad. ¿Cómo balancear este tema de no perder la naturalidad de lo que eres tú, pero también ser muy consciente con la comunicación? ¿Cómo le responderías a esta persona? Sí, sabes que es una de las principales angustias por las que acuden a mí algunas personas en los talleres de oratoria. Me dicen, es que yo soy un ingeniero, o sea, yo no puedo ser el payaso, yo no soy gracioso, pero no quiero aburrir. Me buscan porque soy experto en mi tema, pero dicen que soy muy denso. Entonces cuando le digo yo, y cuando tú vas a escuchar a alguien sobre tu tema, ¿qué es lo que consideras que es divertido? Que se me va el tiempo volando, que me da ejemplos y me da risa porque ellos mismos van respondiendo. Y los ejemplos son, me dice, los ejemplos son visuales y se ríen. O sea, ellos encuentran la respuesta cuando empiezan a hacerse las preguntas correctas. ¿Qué cosa para ti no es aburrida? Y no quiere decir que estés payaseando o bailando. No, porque no todos somos extrovertidos para dejarnos ver de alguna forma vulnerables y caer incluso en el ridículo y que no nos importe. Algunas personas son muy histriónicas, otros no, pero yo le decía, aquí no se trata de que te subas a escena y actúes. Tú no eres actor, tú eres una persona experta en un tema y lo que vas a demostrar es qué es lo que sabes, pero lo vas a traducir. Ahí está la habilidad del comunicador o del orador, que traduce un concepto aparentemente técnico y complejo en algo sencillo, simple, y por lo general lo que hace es una analogía. Y puede contar una analogía, puede hablar de un proceso hablando de algo tan sencillo. Es como cuando decides qué ropa ponerte en la mañana. Tú miras el contexto. Está haciendo frío, está haciendo calor, me voy a demorar mucho, digamos outdoor, o sea, no voy a estar dentro de un recinto cerrado ni con ambiente climático controlado, sino que voy a estar en la calle, tengo muchas cosas que cargar y no voy a tener para llevar impermeable, sombrilla, no sé qué. O sea, consideras un montón de cosas y después decides, no, mejor me llevo una chaqueta liviana que me cubra del frío y tal cosa. Esas pequeñas decisiones que utilizas como comparación inmediatamente facilitan que tú comprendas. Y si no, porque crees que Jesús es uno de los, digamos, más entendidos en el planeta de sus oraciones, sus parábolas, su posición frente a las cosas y el relacionamiento. Todo su mensaje se basaba en ama a los demás, respeta a los demás, valora la vida. Y él daba un montón de ejemplos alrededor de eso. Hoy en día no importa si tú crees o no en un ser superior, lo puedas llamar universo, divinidad, magia, energía, pero todos sentimos, es imposible que un universo tan grande yo sea el único inteligente y el único que pueda transformar. Y nosotros transformamos con las palabras. Es ahí donde yo creo que mi amor por las palabras se conecta con todas las habilidades técnicas que hoy tengo. Y como comunicadora ya llevo 30 años de experiencia haciendo producción de contenidos de audio, pero también de textos breves para pequeños, digamos, instructivos que hay al interior de las empresas. Y puedo prestar mi voz y otros también me dicen, no, pero eso es trampa, tú tienes una voz dulce, bonita, educada. Y yo me reía y yo decía, sí, puede que me suene bien, pero la primera cosa que yo aprendí
es que es una característica mía, así como es física que tú tengas hoy, no sé, la curva de la oreja derecha es distinta a la curva de la oreja izquierda, tu labio superior es un poquito más delgado, no sé, cosas así. Así es mi anatomía en la caja fonadora y mi voz es así. Pero había otra cosa, yo disfrutaba las historias. Y eso hace parte de que está más desarrollado en mí la habilidad lingüística. Pero tú puedes tener una inteligencia lógico-matemática y corporal y dirás, no, es que ahí no tengo que hablar con nadie. Yo puedo estar en Cuzumbo solo y la lógica matemática y la corporal y la espacial te permite ser un excelente ingeniero mecánico, ingeniero diseñador de producto, porque tu lógica espacial te permite casi que medir instantáneamente, aquí cabe, no cabe, aquí funcionaría, y es ahí a donde llegan los arquitectos. Pero si el arquitecto no desarrolla un poco su habilidad lingüística para hacerle entender cómo se sentiría ese cliente en ese lugar, por qué la luz iría por aquí, por qué ventanales tan grandes, o por qué combinar con madera, por qué no utilizar cortinas, sino un sistema que bloquea el sol sin que tengas que mover la madera. O sea, cosas que hoy en día te hace relacionarte con el espacio y tú dices, ¿y eso tiene que ver con lo lingüístico? Pues claro, porque finalmente la gran inteligencia es que tú seas capaz de resolver un problema, solo que ¿cuáles herramientas usas para resolver el problema de comunicarte, expresarte, hacerte entender? En este caso es la inteligencia lingüística. Estabas poniendo hace un momento el ejemplo de un ingeniero, de alguien que tiene esa creencia limitante de que no puede comunicar las cosas siendo un ingeniero. Si tú pudieras compartir unos 3 o 4 tips o recomendaciones para que una persona que no es comunicadora mejore sus habilidades de comunicación, de persuasión frente a los demás, ¿cuáles son esos 4 tips que puedes compartir bajo este contexto que estamos hablando de inteligencia lingüística y comunicación consciente? Bueno, aquí en este aspecto hay algo que incluso utilizo como el eje o pilar cuando estamos dentro de los talleres y las mentorías. Entender que nuestra habilidad debe ser primero conocernos, o sea, ¿qué habilidades naturales tengo yo? Por ejemplo, enfocarnos en las bondades y fortalezas naturales de mi habilidad y de mi hacer. Un ingeniero, en este caso, su lógica matemática le permite ver todo a nivel de procesos. Para él no hay un problema grande, inmediatamente lo subdivide, lo pone en pequeños pasos, es muy fácil para él ver el proceso y por eso siempre se concentran en ver la opción de salida y ven más de una, o sea, esa habilidad es natural, entonces es concentrarse en eso. Bueno, mi habilidad natural es esta, porque por lo general nos fijamos, y eso ya es cultural y sobre todo de los hispanoamericanos y los latinos, solo nos quejamos, solo vemos lo que nos hace falta. Aquí es con qué cuento para poder ser yo, porque volviendo al tema de la autenticidad, si me conozco, entonces ya entiendo, mis habilidades son estas, voy a utilizar mi herramienta lógica para pensar y para traducir el concepto para que otro lo entienda. Así conozco, pienso entonces con qué palabras puedo dar ese conocimiento y cómo lo comunico, cuáles son las formas más sencillas de expresarlas. Y ahí es cuando yo les digo, tenemos regla básica de 3 en la lógica matemática, pero en el lenguaje también existe, y es ¿quién hace qué? Y tenemos ahí ¿para qué? ¿Con qué? Entonces cuando empezamos a resolver ese orden, es que podemos comunicar y expresar con lógica, con corrección gramatical, y no estamos hablando de que incluso puede tener mala ortografía, puede enredarse al hablar, puede tropezar en su discurso, pero cuando es claro en el concepto, en la idea y la tiene clara, no importa cómo la parafrasee, cuántas veces la parafrasee, porque la idea no cambia. Cambia la forma de las palabras que las dice. Y después, la última sería relacionar, conectar con los otros. Entonces, para mí es, conozco mi tema y defino, pienso, qué idea específica quiero contar. Luego la expreso, elijo las palabras para expresarlas o elijo la analogía para hacerla sencilla y entendible y luego me relaciono. ¿Y cómo me relaciono? Yo me relaciono no solo en esta vía, tengo que buscar que el otro me responda. Y cuando soy
de alguna forma orador, yo tengo que conocer a mi público y preguntar, ¿alguien tiene un ejemplo parecido? Y con eso haces que 1 o 2 conecten, y esos 1 o 2 hacen que 3 o 4 piensen lo mismo aunque no sean los que participen. Eso hace que sea entendible, porque la meta es comunicar de forma eficaz tu mensaje. Angélica, ¿hay algo que quieras complementar relacionado con este concepto de inteligencia lingüística? Pues como la inteligencia lingüística es hablar para comunicarte con el otro, también tienes que empezar a activar tu escucha. O sea, escucha. A todos nos enseñan y parte de la alfabetización, en cualquiera que sea nuestro lenguaje, español, inglés, mandarín, el que sea, tú empiezas escuchando e imitando. Y luego te puedes empezar a comunicar y a crear frases que tienen sentido. Pero parece que no, esos son solamente los primeros años o momentos de tu aprendizaje del idioma. Y luego te concentras en escribir la palabra correcta, en tener más vocabulario, en leer. Y resulta que se nos olvida que lo fundamental y con lo que siempre estamos es con nuestra capacidad oral. Pero nuestra capacidad oral no sirve de nada si no ponemos atención, si no intentamos leer entre líneas la gestualidad del otro. Y la inteligencia lingüística tiene que ver con eso. Por eso se relaciona con la inteligencia interpersonal y la social, que es la que mira el contexto para poder ser asertivo y oportuno en el momento en que estás comunicando algo. Es como cuando tú estás con tu señora. Una relación sencilla es con tu esposa. Y ella simplemente te dice, amor, el lavavajillas se dañó. Ah, sí, la otra semana van a venir a revisar la lavadora, de una vez le decimos. Pero la otra semana y estamos a lunes y tú dijiste la otra semana. Y para ella en su cabeza son 7 días más yo lavando la loza. Pero tú no dices, ven te ayudo. No, no entendiste el mensaje que ella te estaba diciendo. Ven te ayudo, mientras llega el no sé qué, yo te ayudo. Ella no está diciendo realmente, esto está malo, busca quien lo arregle. Te está diciendo, no quiero hacerlo sola. Y esa comprensión que entre pareja diríamos, no, es que yo ya me entiendo con una mirada. Sí y no. Hace parte de esa inteligencia lingüística, leer el cuerpo. Porque nosotros hablamos y expresamos con todo nuestro equipaje, incluso con el tonito en el que decimos las cosas. Angélica, ¿tienes alguna persona que tú admires por ser un gran comunicador, independientemente que haya estudiado comunicación o que esté en otra área? Alguien que tú digas, yo admiro a esta persona porque es un gran comunicador. ¿Quién es y por qué? Me gustan varios y son oradores motivacionales. Por ejemplo, Brené Brown, que habla de la vulnerabilidad, del miedo al ridículo. Finalmente ella decía, luego entendí que eso es lo que a mí me hace especial y me hace valiente. No es valiente el que no tiene miedo, sino el que con todo y su miedo se arriesga a hacer algo para salir de esa sensación de miedo e incertidumbre. Brené Brown, por eso me gusta. Y ella no es comunicadora, es una ama de casa, pero me encanta. Otro que me gusta mucho es Borja Vilaseca, porque alrededor de mi formación en inteligencia emocional empecé a buscar y estaba Daniel Goleman y me lo remitían, estaba Rosenberg y me lo remitían y yo decía, wow, estoy buscando de comunicación no violenta, de comunicación asertiva, y luego pensé, claro, Borja Vilaseca te dice, es que todo tiene que ver con qué tipo de persona eres y con qué tipo de persona hablas. Y todos, así como las inteligencias múltiples, tenemos una u otra esencia que predomina. Entonces hay personas que necesitan validación. Hay personas que quieren ser la estrella. Hay personas que son muy colaboradoras. Hay personas que son súper estudiosas. Y ahí se van relacionando los eneatipos. Y hay personas que son tan metódicas que sienten que tienen que corregir a todo el mundo, que el mundo es imperfecto y su rol es el de reformador. Yo convivo con uno. Tú lo conoces, a mi esposo. Sí. Pero en medio de todo también tiene las otras sensibilidades. Es por eso que la inteligencia lingüística se relaciona con mi habilidad para percibir en el otro lo que no me está diciendo, pero que necesita que yo le aclare, que yo le diga, o la forma en la que le entregue mi mensaje. Por eso te digo que la inteligencia lingüística hace parte, sí o sí, esta es la más clara de las inteligencias humanas,
porque es voluntaria. Finalmente, Angélica, te quería preguntar si pudieras resumir el mejor consejo de comunicación que has recibido. Hazte de cuenta que es una presentación de PowerPoint en una sola frase concreta. ¿Cuál sería ese mejor consejo de comunicación que has recibido? ¿Qué es lo que necesitas decir y qué es lo que deseas que te entiendan? Realmente parece lo mismo, pero no es lo mismo, porque puede que yo te hable de algo muy complejo, pero necesito que entiendan una cosa muy sencilla. Angélica, ¿cómo se pueden conectar contigo en redes sociales? ¿Dónde te pueden encontrar? Mi LinkedIn soy Angélica Estrada Co. Y en Instagram soy Angélica Estrada _. Angélica, muchas gracias por estar en el podcast de 1000 Palabras. A ti, muchas gracias y espero poder ayudarles a afinar su expresión. Muchas recomendaciones valiosas de parte de Angélica. 3 temas para resaltar. 1. Las emociones no se controlan, se manejan. Hay que ser conscientes de esas emociones para que sea mejor nuestra comunicación. 2. No importa tu profesión, no importa si no eres comunicador. Siempre tienes una oportunidad de contar mejor las cosas para lograr tus objetivos. 3. Partamos del autoconocimiento, de nuestras propias fortalezas, no de nuestras debilidades. Centrémonos en lo que hacemos bien y tratemos de entender cómo eso nos puede servir en nuestra comunicación. Muy bien, gracias por estar en el podcast de 1000 Palabras. Gracias a nuestra invitada Angélica Estrada. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Si nos encontraste por azar, si es la primera vez que tienes un contacto con nosotros, por favor síguenos en tu directorio de podcast preferido. Estamos en todos. Además, no olvides recomendarnos con un amigo, un familiar, un colega, un compañero. Siempre te vamos a hacer quedar muy bien. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de 1000 Palabras. Gracias por venir. We all know a guy who only occasionally shaves for big occasions, and it's because that occasional shave really hurts. It's the time of year for big occasions, and yet there he is, suffering with that cheap drugstore razor. Let's help him out. Henson Shaving's line of razors, built with aerospace precision, deliver a smooth shave your dad, brother, and even son can enjoy, eventually. With replacement blades just 10 cents each, you'll buy it once, and they'll use it for life. How's that for the perfect gift? Celebrate with 100 free blades on your first purchase, and no subscription headaches. HensonShaving.com/holiday. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.